Y entonces la parte de la palabra de Dios para esta mañana es Hechos 1, versículo 1 al 14, disculpe. Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 14. El libro Hechos, el inicio del libro Hechos. Y entonces, en la prédica esta mañana vamos a pensar en lo que dice el título que está sobre esta parte de la palabra de Dios, que dice Jesús llevado al cielo. Y entonces, hermanos, ¿qué es la razón que vamos a pensar esta mañana en esta parte de la palabra de Dios? Bueno, ustedes saben que nosotros como cristianos celebramos algunas fiestas cristianas, ¿verdad? Y entonces, uno de los eventos más conocidos que celebramos, por ejemplo, es Navidad. En Navidad celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y otro evento que también es muy conocido entre los cristianos es Viernes Santo. En el Viernes Santo recordamos juntos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y para algunas iglesias también el Domingo de Resurrección, que celebran el día de Resurrección, el día en que Jesús resucitó, ¿verdad? Pero para muchas iglesias, esos son casi todos los eventos que celebran, de los eventos importantes que pasaron en la vida de Jesús o en el inicio de la iglesia cristiana. Bueno, 40 días después de la resurrección, ¿qué pasó? 40 días después de la resurrección, Jesús regresó a su Padre en el cielo. 40 días. Y entonces, justo el jueves pasado, eran estos 40 días. Después, el Viernes Santo, al jueves pasado, 40 días. 40 días Jesús, después de su resurrección, andaba en la tierra, o estaba todavía en la tierra. Pero no como Él estaba andando antes de su muerte, porque antes de su muerte Él estaba predicando a una multitud de personas, estaba discutiendo con los fariseos, estaba haciendo milagros, ¿verdad? Todos conocemos estas historias. Pero después de su resurrección, Jesús solo se mostró a sus seguidores, a muchos seguidores. Pero no a los incrédulos, no a los fariseos que no creían en Él, no a las multitudes de personas en diferentes lugares, solo a sus seguidores. Y después de esos 40 días, Jesús invitó a todos sus discípulos para ir a una colina especial, un monte especial que se llama el Monte de los Olivos. Y ese Monte de los Olivos se encuentra muy cerca a Jerusalén. 1 kilómetro, dice esa parte de la palabra de Dios. Todavía se puede visitar ese monte porque ese monte todavía existe. En el tiempo de Jesús, ese monte era un lugar hermoso, con árboles y plantas y todo eso. Hoy en día, hay que buscarlo en internet, se puede ver. Hoy en día ese lugar es muy diferente, es como un cementerio. Porque muchos judíos especialmente querían ser sepultados ahí, por alguna razón importante. Esa razón vamos a ver esta mañana también. Y entonces, ¿qué está pasando? Jesús estaba pasando 40 días en la tierra y invita a sus discípulos para venir a esa colina, a ese Monte de los Olivos, para estar juntos ahí. Y de ahí Él va a despedir de sus discípulos. Eso es lo que va a pasar. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 4 dice: y una vez mientras comía con ellos les ordenó. Versículo 4: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino
a Israel. Primero esa parte de lo que dice Jesús en que habla sobre el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando Jesús en esta parte? Es importante, ¿no? Porque en iglesias hoy en día habla mucho del Espíritu Santo. Pero ¿qué es la obra más importante del Espíritu Santo? ¿Y por qué los discípulos tenían que esperar para ser bautizados con el Espíritu Santo? Eso es importante para saber. Los discípulos fueron llamados por Jesús, ¿verdad? Como apóstoles. Y ellos fueron llamados para predicar el Evangelio en todo el mundo. ¿Sí? En el versículo 8 habla Jesús de esto. Dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús está hablando de esa forma. Ellos tienen que empezar en Jerusalén, el capital de Israel. Después de eso tiene que predicar la palabra también en Judea, en toda la provincia en que está Jerusalén. Después en otra parte que se llama Samaria, hasta los confines de la tierra. Imagínense, ese grupo de 12 seguidores, bienvenidos hermanos, ese grupo de 12 seguidores, ¿sí?, reciben la ordenanza de Jesús para ir por todo el mundo predicando la palabra de Dios. Eso es una obra grande, ¿verdad? Para hombres que no tienen carro, que no tienen caballo, que solo andan caminando, tienen que predicar el Evangelio en todo el mundo. ¿Cómo es posible eso? Sabiendo que en todas partes de ese mundo, en el mundo de ese tiempo, hay peligros en todas partes. ¿Cómo pueden ir ellos? ¿Cómo pueden hacer una obra tan pesada, tan especial? Solo si ellos reciben un poder sobrenatural. Solo si ellos reciben un poder que les ayuda a hacerlo. Y entonces por eso está hablando Jesús en esta parte. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Entonces, para poder ser testigos de Jesús, ellos necesitaban el Espíritu Santo sobre ellos. Y así es en nuestra vida también, hermanos. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros también recibimos el poder de ser un testigo de verdad de Jesucristo. Para reflejar su amor, para hacer las cosas que Él hizo y para ser como Él era. Porque eso es el propósito. El propósito que Jesús dio su vida por nosotros para salvarnos, ese propósito es que Dios nos transforma, nos cambia, para que nosotros en la forma de ser vamos a reflejar algo de Jesucristo. Eso es la idea. Jesús no nos salvó para que nosotros sigamos viviendo así nomás. Jesucristo nos salvó para que nosotros seamos transformados, para que seamos testigos de verdad. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Y entonces con esa promesa, ¿sí?, dado a los discípulos, Jesús va a despedirse. Porque dice en el versículo 9, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y entonces lo que está escrito en esa parte de la palabra de Dios es verdad. Si una persona lo escucha por primera vez, piensa a veces que puede ser, fue realmente así. Entonces Jesús estaba ahí y poco a poco se levantó, subió hasta las nubes. Eso sucedió en verdad, ¿sí? En verdad lo sucedió. Y entonces así estaban mirando los discípulos hasta que una nube lo ocultó de su vista, dice la palabra de Dios en esta parte. Y entonces imagínense, ¿no? Los discípulos ahí en esa colina mirando al cielo, viendo su maestro que va a subir más y más, hasta que ellos
ya no lo pueden ver. Dice el versículo 10, ellos se quedaron mirando fijamente al cielo, mientras él se alejaba. Y de repente, dice la palabra de Dios, se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco. Cuando la palabra de Dios habla así, 2 hombres de vestidos blancos, ¿de qué tipo de hombres estamos hablando? Ángeles, ¿verdad? Si nosotros escuchamos eso de los ángeles, pensamos en alas y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Pero en muchas veces cuando un ángel aparece a las personas en la Biblia son como hombres, con vestiduras blancas, ahí sí. ¿Sí? Y entonces esos 2 mensajeros de Dios dicen a los discípulos galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto irse. Y entonces, como Jesús subió al cielo, así Jesús también va a regresar. Él viene pronto, dice la palabra de Dios, y va a bajar de la misma forma, y Él va a poner sus pies sobre la misma colina, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús viene del cielo, Él le regresa al monte de los olivos en Israel. La palabra de Dios lo dice. Ahí Él va a regresar. El lugar donde Él subió al cielo, ahí Él va a bajar también. Y entonces, eso es lo que dice la palabra. Por eso dice, esos ángeles, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes vendrá otra vez de la misma manera. De la misma manera. Hermoso, ¿no? Ahora la hermana estaba diciendo, ¿y nosotros? La palabra de Dios nos dice que al momento que Jesús va a bajarse del cielo, todos los creyentes van a resucitar. Y los creyentes que están aún vivos se van a juntar con ellos y vamos a subir nosotros, como subió Jesús, para recibir Jesús en el aire. ¿Sí? Y ahí Jesús... Sí, eso es el arrebatamiento. Sí, según la Biblia. ¿Sí? Entonces no es como en las películas, ¿verdad? En las películas es que una persona desaparece y solo queda la ropa en el piso. ¿Sí han visto este tipo? Así no va a ser. Así no va a ser. ¿Sabe lo que va a pasar? Va a pasar lo que dice la palabra de Dios en esta parte. Como Jesús subió al cielo, así vamos a subir nosotros. Visible para todos. Visible para todos. ¿Sí? Así va a pasar. Y ahí Jesús va a bajar y nosotros lo vamos a recibir en el aire. ¿Sí? Pero hermano, Jesús no topará la tierra. Sí, Él va a topar la tierra ahí. Sí, porque nosotros, sí. Ajá. En el monte de los olivos Él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, dice la palabra de Dios. Sí. Y entonces, esos ángeles dan esperanza a Jesús, a los discípulos. Dice, de esa misma manera Él va a venir. Y entonces ahora ellos tienen que ir en todo el mundo para predicar a todas las personas la esperanza de la salvación. Y que Jesús viene pronto. Por eso, por ejemplo, Pablo cuando está predicando, a veces dice, hay un hombre a los personas en la ciudad. Vamos a buscar eso en el Hechos 18, creo. 17. En 17 está hablando a las personas en Atenas. 17, versículo 31. Ahí dice Pablo a esas personas, Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado, Jesucristo.
De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Pablo está diciendo, tenemos que prepararnos. Todas las personas en el mundo tienen que prepararse. Porque viene un día en que Jesús viene otra vez, ¿sí? Para recoger su iglesia, y de ahí vienen los juicios sobre la tierra. Y todas las personas tienen que prepararse para esto. Tienen que arrepentirse. Entonces, en esa parte Jesús está enviando a sus discípulos. Dice, cuando viene el Espíritu Santo, vaya a predicar ese mensaje para que todas las personas me conozcan y que se arrepienten y que van a recibir la salvación en mi nombre. ¿Sí? Y entonces, con esas palabras, Jesús se despide de sus discípulos. ¿Y qué van a hacer ellos? Porque hemos leído hasta el versículo 14. Porque mira, el versículo 12 dice, y entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Y entonces los discípulos, después de que han recibido ese mensaje de estos dos ángeles, después que han visto a Jesús subiendo al cielo, ellos regresan a Jerusalén. Y de ahí hay un testimonio hermoso, lo que van a hacer ellos. Porque mira, ellos han recibido la promesa, ¿no? Jesús estaba diciendo, el Espíritu Santo va a venir. Y entonces podemos pensar que ellos van a esperar, ¿sí? Pero eso no es lo que van a hacer. Porque mira lo que dice, el versículo 13 nos da un resumen de todas las personas que están ahí. Y en el versículo 14 dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Entonces, ese grupo se va a reunir en Jerusalén, todos los discípulos y todos los demás, y las mujeres, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, todos están juntos ahí. ¿Y qué están haciendo? Dice ese versículo. En un mismo espíritu se dedicaban a la oración. ¿Qué están orando ellos? Ellos están orando para que Jesús cumpla su promesa de la venida del Espíritu Santo. Ellos quieren ser bautizados, como dice el versículo 5. Ellos quieren ser bautizados en el Espíritu Santo para recibir ese poder, para poder predicar. Eso es muy necesario. Ellos entienden que eso es necesario. Porque ellos no lo pueden hacer en su propia fuerza. No lo pueden hacer. ¿Sabe que hay un ejemplo muy hermoso en la Biblia? Lo que es un discípulo sin el Espíritu Santo y lo que es un discípulo con el Espíritu Santo. Todos nosotros conocemos a Pedro, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro sin el Espíritu Santo en la noche en que Jesucristo fue entregado? Lo negó. ¿Y qué hizo Pedro? Y hay que saber que eso es 50 días después de eso, ¿no? Estamos hablando de 2 meses. 2 meses luego, ese mismo Pedro está predicando por el templo a todas las personas, a todos los judíos ahí, predicando en el día de Pentecostés, en el nombre de Jesucristo, y diciendo a todo el pueblo que tiene que arrepentirse de sus pecados. Eso es la diferencia. Entonces, en lugar de negar a Jesús, está predicando a Jesús en frente de todos. Eso es la diferencia. Eso es un discípulo sin el Espíritu Santo y un discípulo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando de signos medio raros que a veces escuchamos de iglesias. Estamos hablando de un poder para compartir la palabra de Dios con los demás. Y entonces todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, dice el último versículo 14, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús. Eso es algo maravilloso también, conociendo la historia de los hermanos de Jesús. Eran hermanos de sangre. Porque Jesús tenía medio hermanos, de la misma madre, pero no del mismo padre.
Porque el padre de Jesucristo es Dios. Pero el padre de ellos era José, ¿verdad? Ahora, hay algo interesante con esto. Porque estos hermanos de Jesús, hay que saberlo, no creían en Él. La palabra lo dice 2 o 3 veces. Esos hermanos aborrecieron a Jesús. Ellos no les gustan su forma de ser. No les gustan que Él estaba predicando. No les gustan que Él se presentó a sí mismo como el Salvador y el Mesías prometido. Pero en ese versículo todo se cambió, ¿verdad? Versículo 14 lo dice, que sus hermanos están orando con los demás, con el grupo de cristianos. Entonces, ellos se convirtieron. ¿En qué momento? Lo sabemos. Después de la resurrección, Jesús se mostró a sus hermanos. Pablo cuenta de eso, creo que en 1 Corintios, no sé el capítulo exacto, que él se apareció a Jacobo, uno de los hermanos, y probablemente también a su otro hermano. En la Biblia tenemos 2 libros que son de los hermanos de Jesús. El libro Judas y el libro Santiago. Esos 2 libros son escritos por medio de hermanos de Jesús. Y entonces ellos empezaron a creer en Jesús y están juntos con la congregación, porque ahí hay una iglesia, ¿verdad? Todos en un mismo espíritu. Se dedicaban a la oración, ¿sí? Junto con las mujeres y los hermanos de Jesús y su madre María. Una congregación. Es un grupo grande, ¿sí? Y entonces eso sucedió ese jueves en que Jesús subió al cielo para ser recibido en el cielo. Y imagínense, hermanos, imagínense ese día en que Jesús entró en el cielo. Porque todos nosotros sabemos que Jesús nació como un niño, ¿sí? Dedicó toda su vida a la obediencia a su Padre. Entregó su propia vida para salvar a pecadores. Tomó nuestra culpa, nuestros errores, nuestros pecados, para ser clavado en la cruz, para ser castigado en nuestro lugar y para así abrir la puerta del cielo por nosotros. Abrir la puerta para recibir la vida eterna. Y entonces imagínense cómo fue recibido Jesús en el cielo. Con una alabanza inmensa ahí en Israel. Y todo Israel estaba esperando un Salvador, un Mesías, para liberarlos de los romanos. Y de ahí entonces esos discípulos están haciendo la pregunta: tal vez en ese tiempo va a restablecer el reino a Israel. Y Jesús no dice, eso no voy a hacer. Porque a veces hay personas que dicen, Jesús solo es un rey espiritual. Pero lo que saben los discípulos perfectamente es que Jesús va a establecer un reino aquí en la tierra. Cuando Él va a venir otra vez, y cuando nosotros lo vamos a recibir, todos los creyentes en el aire, Él va a establecer un reino, el milenio. Por 1000 años va a reinar Cristo sobre la tierra. Y eso va a ser un reino muy especial, según la Biblia. ¿Sí? A veces hay personas que piensan que Jesús ya está reinando sobre esta tierra. Pero hermanos, todavía Satanás tiene mucha libertad. Y todos, o casi todos los autoridades terrenales están en muchos casos haciendo su voluntad. En todo lo que pasó en la semana pasada también lo podemos ver. Cómo está actuando el gobierno y todo esto, ¿no? Cómo está actuando la gente. ¿Eso es lo que Dios manda en su palabra? No, hermano, así no es. ¿Y cómo está actuando, o qué puedo decir, cómo está pasando las cosas en nuestra ciudad o en otras ciudades con toda esta delincuencia? ¿Eso es porque Cristo está reinando? Es porque Satanás tiene el control, hermanos. Pero la palabra tiene mucha esperanza. Dice que un día Cristo va a venir y va a establecer su reino sobre la tierra. Y entonces a esto están
refiriendo a esos discípulos. Pero Jesús dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. No sabemos el día, no sabemos. Lo que sabemos es que la palabra de Dios nos dice que el día está cerca. Ya estamos esperando su venida, hermanos. Y entonces eso es la esperanza de este evento tan especial, la ascensión de Cristo al cielo. Y el próximo domingo vamos a pensar, Dios mediante, en el Espíritu Santo que viene sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Amén.